Hola, audiencia de escritores y lectores con propósito. Hoy está mi corazón muy contento porque tengo una visita, una entrevista hoy VIP que soñaba tener por mucho tiempo. Tenemos hoy como invitada de honor a la maestra Judith Banda, que ella es maestra en la Universidad de Guanajuato y hoy nos va a hablar de tantas cosas tan importantes para los jóvenes, para los estudiantes y para todos los padres de familia y las personas que nos escuchen. Este mes de la herencia hispana, escogí dar reconocimiento a los maestros porque ellos son algo especial en la vida de nuestros estudiantes y son algo fundamental para la sociedad, porque ninguna carrera universitaria, ninguna carrera de doctor, abogado, ingeniero, piloto aviador, todas las carreras que tú quieras mencionar en el mundo, no se pueden lograr si no pasan por un maestro, desde la primaria, secundaria, universidad y los colegios. Y ser maestro es una labor grandísima. Tenemos una gran responsabilidad y hoy le doy la bienvenida a la maestra Judith Banda, que soñaba tenerla. Maestra, muchas gracias. Un aplauso por estar aquí. Gracias y bienvenida. Ay, muchísimas gracias, mi Bienvenida. querida Irma. La verdad es que para mí es un honor y es muy grato poder compartir este programa contigo, con la audiencia. Y la verdad es que sí, esta presentación, esta plática con ambas, ya la teníamos pendiente de hace tiempo. Entonces, muchísimas gracias y bueno, pues aquí a la orden, aquí estamos. Gracias por aceptar, maestra. La pregunta primera que le voy a hacer es, cuando usted tuvo la inquietud de ser maestra, ¿por qué eligió ser maestra? ¿Por qué no doctora, abogada, ingeniera, otra carrera? ¿Por qué eligió ser maestra, maestra? Bueno, aquí, realmente, bueno, yo estudié contador público. Estudié contador Okay. público, estudié una maestría en impuestos y más, unos años después, estudié un doctorado en contabilidad y finanzas. Entonces, desde que yo salí de la universidad, a mí me gustaba mucho como enseñar. O sea, yo siempre tenía mi grupo de mis mismos compañeros a los cuales yo les daba regularización en alguna de las clases, ¿no? Que más se les dificultaba. Entonces, creo que desde ahí yo ya tenía como ese don, ¿no? De enseñar, de Ajá. compartir. Entonces, cuando yo salgo de la universidad, a mí me invitan en mi propia universidad a dar una clase. Entonces, imagínate, yo recién egresada con mi primer grupo, no, yo me sentía maravillada, me sentía la mujer más realizada del mundo. Entonces, esa fue la primera vez que yo tuve contacto con jóvenes universitarios en mi primer grupo. Me acuerdo que era algo de computación, algo de una materia contable, ¿no? Pero aplicada a la computación. Entonces, ese fue mi primer grupo. Y a partir de ahí, yo tenía mi trabajo en una empresa y a la par yo daba clases. Y así me la aventé más o menos como, ¿qué sería? 10, casi 14 años. Wow, O sea, maestra. yo trabajaba y en mis tiempos libres, en la mañana antes de entrar a trabajar o cuando salía, siempre daba 1, 2, 3, hasta 4 grupos yo llegaba a dar, pero adicional a mi trabajo. O sea, no era mi profesión, digamos, principal el ser profesora universitaria. Y ya cuando pasaron ya los años, como que yo dije, a mí me gustaría que ya no sea como algo secundario, como yo decía, era mi hobby o mi pasión que me gustaba hacer fuera de mi trabajo, porque era algo que a mí me desestresaba. Entonces, cuando pasaron los años, yo dije, no, ahora sí quiero dedicar más tiempo, o sea, todo esto, este cúmulo de conocimiento que he tenido durante los años, dije, lo quiero compartir, pero ya de tiempo completo con los jóvenes, ¿no? Entonces fue cuando en una ocasión con un director precisamente de la Universidad de Guanajuato, pero en Celaya, en el campus de Celaya, yo le compartí mi inquietud, le dije, ay, doctor, a mí me encantaría ser profesor de tiempo completo aquí con los jóvenes y demás, ¿no? Entonces él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Si realmente ese es el camino que tú quieres seguir, dice, te voy a dar un buen consejo. Dice, ya tú sabrás si lo tomas o no. Entonces me dijo, métete a estudiar un doctorado. Dice, porque ahorita a este nivel de licenciatura ya no es tan sencillo dar clases. Dice, a lo mejor si fuera una materia de asignatura, pues hay oportunidad con maestría. Dice, pero si ya quieres estar de tiempo completo, tiene que ser un doctorado. Y yo decía, híjole, ¿con qué se come eso? Entonces a mí me dijeron, el requisito es estudiar un doctorado. Yo dije,
pues estudié un doctorado sin saber, de verdad, sin saber qué significaba tener un doctorado. Y pues ahí tienes a Judith estudiando 2 años continuos un doctorado para poder aspirar a una convocatoria, o sea, porque yo no tenía la seguridad de poder entrar de tiempo Wow. completo. Entonces, aquí es cuando de verdad uno manifiesta el de cuando tienes bien claro qué es lo que quieres, las cosas, las situaciones, las personas, ahora sí que aparecen y se acomodan para ayudarte a cumplir ese objetivo, ese sueño. Entonces, cuando termino mi doctorado a los dos años, aparte, bueno, donde estoy actualmente en el campus de Salamanca, me invitaron a dar clases y en ese inter, la que era la coordinadora, la doctora Mercedes, me dice, ¿sabes qué, Judith? Va a salir una convocatoria y es el perfil que tú tienes, está perfecto. Dice, pero necesito que te me titules. A mí yo ya estaba a meses de titularme, total que arreglé papeleos, todo, porque mi tesis ya la tenía terminada, ya nada más era como puro trámite administrativo. Sí. Y de verdad, o sea, como de película. Yo me titulé un 23 de enero y la convocatoria a esa plaza se cerraba el 15 de febrero. O sea, Wow. yo tenía 15 días para reunir toda mi información y prepararme para la entrevista y entregar toda mi documentación. Y así es como inicié el camino de mi carrera, ya como profesora de tiempo completo en la universidad. O sea, pero fue un largo camino. O sea, al principio no fue así como decir, ay, no, sí, yo voy a ser profesora de la universidad. O sea, fue como un poco entre cuando yo salí, me invitan, me gusta, disfruto todos esos años ser profesora de universidad, porque siempre fue de universidad. Y hasta 14 años después es que ya decido hacerlo como ya parte ya de mi profesión. Wow, qué interesante. Y fíjese que eso conecta con lo que yo siempre he dicho, que ser maestro es una pasión, maestra. Usted vio que tenía su trabajo. Fíjese, le estuve observando y escuchando. Tenía su trabajo y hacía esto extra porque era lo que le gustaba y la desestresaba. ¿Eh? ¿Se fija? Como a mí a veces también me dicen, pero ¿cómo trabajas en la escuela y con niños y tienes paciencia? Y es algo que nos gusta, que a mucha gente lo estresa y a nosotros nos sirve como, yo me sirve de motivación, maestra. Quiero ver en usted que ese trabajo que la desestresaba, la hizo ver que era lo que usted quería para toda la vida y que la hacía sentir bien de alguna manera, porque si no, no hubiera cambiado de su trabajo regular para venirse a ser maestra universitaria. Y la felicito, fíjese que un aplauso por eso, maestra, porque yo les digo siempre que un buen policía, un buen doctor, un buen abogado, en cualquier carrera, tiene que ser tu pasión, tiene que ser algo que amas hacer, porque estamos allí todos los días, más horas que ni en la casa, maestra. Se imagina si fuera algo que no le llena, que no le apasiona, es como tener una vida miserable. La felicito porque eso es lo que le hace falta a nuestros estudiantes. ¿Eh? Qué bonita historia, maestra. Pues mire, ahora la otra pregunta es, en sus años de maestra universitaria, ¿cuál ha sido una experiencia hermosa que le dejó a usted una huella grande, 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 que recordará toda su vida, que la impulsa a seguir siendo maestra y que le dio mucha motivación, maestra, a un evento que usted recuerde que le sucedió durante esos años, que me imagino que han de ser muchos eventos que la recuerden, pero uno en particular? Uno en particular, efectivamente, tengo muchos momentos, recuerdos muy bonitos en mis diferentes etapas como docente, pero aun cuando uno también ya va agarrando el camino, créanme que uno también se pierde, ¿eh? Uno se pierde en el camino y de repente uno necesita una señal para decir, a ver, voy por el camino correcto, me regreso, me cambio, ¿qué tengo que hacer? Entonces, como les comento, desde que yo salí de la universidad, pues siempre de alguna manera he estado en contacto con jóvenes universitarios. Y porque primero fue más o menos como unos 7 años, yo creo fue en Querétaro y después ya me cambié a Guanajuato. Entonces, cuando yo entré a la universidad, ya en Guanajuato, yo entré en un periodo de evaluación de 2 años, que para mí fueron yo creo que los años más difíciles de adaptación, de cambio de trabajo, cambio de estilo de vida. Fueron muchos cambios como en un solo momento. Entonces, en ese periodo de evaluación, la verdad es que sí fue muy dura, sí puedo decir que fue, entrar a la universidad como docente es muy difícil, o sea, de verdad sí es algo
o sea, bastante, no imposible, pero sí requiere de mucho esfuerzo. Entonces, yo llegué a un momento en que de verdad yo decía, ya hasta aquí, o sea, ya no puedo, ¿no? Y yo sí decía, Dios mío, de verdad, mándame una señal en la que me indique realmente si debo estar aquí o no. Entonces, cuando yo daba clases en Querétaro, tenía un alumno que no era precisamente el alumno de 10, pero son de esos alumnos que siempre te acuerdas de ellos. ¿Por qué? Porque participaban, porque te cuestionaban, porque había maestros que de verdad les sacaban las canas, o sea, y lo corrían de clase porque era muy inquieto y no se quedaba callado y te cuestionaba el por qué, ¿no? Pero con él yo nunca tuve problemas, o sea, siempre era como yo era como su maestra favorita, ¿no? Sí. Entonces, perdí el contacto con él. Entonces, en esos momentos en las que yo decía, mándame una señal, o sea, de que voy en el camino correcto, y de verdad, y decía yo, si realmente debo de estar aquí, porque también extrañaba mi trabajo Oh, de sí, sí. empresa, ¿no? O sea, también algo que me gustaba, pero yo sentía que me movía más la parte de la docencia. Entonces, así, digo, por eso también las redes me encantan, porque te conectan con personas hasta el fin del mundo, ¿no? Sí. Entonces, me llega un mensaje, no recuerdo si fue por Facebook o fue por LinkedIn, pero fue en una de las redes. Y y me manda mensaje ese estudiante que por alguna extraña razón pensé en él, pero no sabía dónde estaba. Y me escribe y entonces me empieza a decir, no, que mi maestra favorita y no sé qué. Y entonces me dice, no sabes todo lo que me ayudaste, o sea, me dice, me ayudaste mucho, o sea, me ayudaste mucho. Dice, y creo que ni te diste cuenta todo lo que me ayudaste. Una cosa así, una frase así me puso. Sí. Cuando la leí, yo dije, sí es Sí. esto, ¿no? Entonces, ay, todavía me acuerdo y todavía me No, vibra. sí, maestra, sí, porque es que ahorita me recordé yo también, muchacho. Entonces, o sea, esa frase Que de cambiaste mi vida. recordar o sea, el impacto que puedes tener una persona. Y a veces ni te das cuenta, de verdad es que uno dice las cosas con el corazón Ujú. y no te das cuenta a veces el impacto que puedes generar en ese estudiante. Entonces, a mí ese suceso que en ese momento de verdad no me di cuenta, o sea, porque yo a todos mis estudiantes, yo los quería tanto, bueno, los quiero tanto, que cuando tengo oportunidad de darles un consejo, siempre lo hago, ¿no? Si está en mis posibilidades de ayudarles, los ayudo, o sea, lo que esté en mi alcance lo hago. Entonces, pero ese en particular nunca lo pensé como de esa manera, simplemente fue algo que hice y hasta ahí, ¿no? Entonces, cuando él me recuerda como ese suceso, digo yo, claro, o sea, dije, si yo dejo la docencia por un momento difícil de que yo sentía que no podía adquirir la plaza, entonces recuerdo a todos los estudiantes que tenía en ese momento que estaban a mi cargo. Entonces yo decía, ¿cómo los voy a dejar? ¿Cómo voy a dejar a las siguientes generaciones a las que creo que puedo generar un impacto o un cambio? Entonces, yo creo que fueron así como que ese fue como el que me ayudó como a decidir y a lo mejor otros también de los que me han marcado y fue muy reciente, fue el de una estudiante que su papá pues no quería que estudiara. Entonces, pues siempre estuve como al pendiente de ella, ¿no? Porque hubo un momento en que se tuvo que dar de baja y Wow. entonces yo le decía, regresa, incluso la invité a participar en el programa de la Fundación de Fit Factor, porque yo decía, no, es que ese programa le puede ayudar bastante. Entonces, pues bueno, le invité a participar y así hubo también momentos, ¿no? Como que lo hacía aisladamente, pero siempre estaba como al pendiente. Entonces, al final ella se puede graduar, se gradúa y regresa a darme las gracias, ¿no? De que gracias a Wow. ese acompañamiento que tuve con ella en diferentes momentos, siempre, o sea, que ella me decía que yo le hablaba en el momento preciso en el que ella sentía que ya no podía más. Entonces, Wow. como que esos pequeños mensajes que me dan, o a veces un inbox, o a veces un correo del gracias maestra por tal apoyo, tal cosa, tal palabra que me dijo. Entonces, esas pequeñas situaciones, esos pequeños momentos son los que me alimentan día a día para seguir con esta profesión que es tan bonita, porque realmente uno puede marcar la diferencia en cada uno de los jóvenes. La felicito, maestra. Y yo lo noté, yo lo sé, porque la vi ahora que estuvimos
en Tequila, que fuimos compañeras en el lanzamiento del libro en Tequila, y que iba con su grupo de estudiantes, yo veo cómo las cuida, cómo las motiva, y luego cuando ya se iban una por una hasta que las tiene a todas. Ese se ve el cariño que usted les tiene, maestra, por eso es que ellas lo sienten y ha cambiado sus vidas de muchas, me imagino que ha cambiado sus vidas, pero qué linda experiencia que en el momento oportuno, ese joven la hizo reaccionar de que usted era la persona indicada de estar ahí. Porque así como le tocó su corazón y le cambió su vida a él, ¿a cuántas jóvenes no le ha cambiado en cada año, en cada generación, maestra? Me imagino que a muchas. Eso es algo que yo me imagino que le da mucha alegría y es muy hermoso tener maestras con esa calidad de vida, de ese amor por los estudiantes, porque ahorita que lloré, me recordé de mi maestra de quinto grado, que una maestra tenemos el poder, que ni siquiera lo pensamos, de cambiar y impactar la vida de muchas personas. Ella siempre creyó en mí, siempre me motivó a seguir estudiando, mi maestra de quinto grado. Y me decía, tú eres muy inteligente, voy a tratar de convencer a tu mamá, porque mi mamá no creía que la mujer debería de estudiar, porque mi abuelito Lupe, él creció con esa mentalidad de muchas personas de antes. Creían que la mujer no debería de estudiar, que nada más se debería de preparar para casarse. Y mi mamá pues tenía la misma mentalidad de él. Al sacarme de quinto y no dejarme graduar de sexto, yo fue algo muy triste. Y eso pues sí me impactó muy fuerte, pero yo seguí estudiando de noche. Entonces yo veo que esos maestros, cuando yo iba de noche, y viera qué triste se sentía maestra, que cuando ya entré a sexto de adultos, años después, mi maestra era una compañera de clase mía, de quinto. Y ahora ella ya era maestra porque ella sí la apoyaron. Y qué hermoso yo sentí, porque sentí mucha confianza de ver allá a Fátima, se llama Fátima. Y ella fue mi maestra de sexto y me gradué con ella y ella bien motivadora conmigo. Entonces yo veo mi maestra Belén que me motivó, mi otra compañera de clase que luego fue mi maestra, cambiamos la vida de las personas, me motivaron a seguir y por eso yo defiendo tanto la educación maestra y la lectura y motivo a padres, estudiantes y a todas las personas que están a mi alrededor a que estudiar es algo que nadie te puede quitar. Cuando tienes una carrera, a donde te vayas va contigo. Y para mis hijas yo pienso que fue la mejor herencia haber cambiado el patrón de mi mamá. Al contrario, yo siempre en las juntas escolares y siempre que se graduaran y así. Y eso es muy, muy bonito. Como padres y como maestros, somos los pilares, maestra, para que ellos lleguen a lograr sus sueños. Gracias por esa historia me tocó, ¿no? Que también lloré poquito, pero ese es el mensaje que les queremos mandar hoy, de motivación y de amor, y qué merecimiento tan grande se merece, qué reconocimiento tan grande se merecen los maestros, la verdad, porque hacen un trabajo excelente. Maestra, la siguiente pregunta es, ¿qué le recomendaría a usted a los papás que nos están escuchando? Porque en aquellos tiempos era el tiempo de mi abuelito. A lo mejor en estos tiempos ya de ahora no creo que existan personas que no quieran que sus hijos estudien o que la mujer ya no estudie, porque en lo que yo, en mi propia experiencia veo que la mujer, tanto como el hombre, pues entre más preparados es mejor, pero la mujer no tiene nada de malo que estudie, porque ya ahorita estamos en otra generación, ya ve que hay mujeres ocupando puestos que nunca se había visto en la historia. La mujer está evolucionando mucho, no el feminismo, sino simplemente ver que todos estamos capacitados a aprender y que somos productivos para el mundo. Porque ya ve la piloto que acaba de ir con la NASA al viaje a la Luna, y tenemos aquí de Estados Unidos Kamala Harris, que es vicepresidenta de Estados Unidos, y en México tenemos la directora del Instituto de Cultura, mujer también, y para no mencionar tantas, tenemos muchas, pero ¿qué diría usted a los padres que están en desacuerdo de que sus hijos estudien o que la mujer no estudie, maestra? ¿Qué les diría usted? Sí, realmente la educación es sumamente, como nos comentas, Irma, es sumamente importante. La verdad es que nos abre bastantes puertas. O sea, yo a pesar de que tenía ya, pues ahora sí que la maestría, pues realmente yo necesitaba todo un paso adicional para abrirme puertas en este caso, a la universidad y a una universidad de hombres, porque la mayoría son ingenieros.
Entonces, pues todavía un poquito más de reto, ¿no? Entonces, ese acceso al conocimiento, ese acceso a una mayor educación, la verdad es que nos abre puertas. Entonces, digo, creo que ya estamos en otra época donde ya realmente el hombre, la mujer, trabajamos. Entonces, podemos adquirir varios roles, ¿no? No solamente el de profesionista, sino también el de madre, profesionista, esposa. Entonces, realmente ya la mejor recomendación pues es seguir esta parte de educarnos, y no solamente en la parte académica, también nos tenemos que educar en la parte de educación financiera, en la parte de adquirir algunos cursos, talleres, pláticas de desarrollo personal. Yo es mucho de lo que les recomiendo, digo, no tengo yo tanto contacto en este caso con los padres de familia, pero sí platico mucho esto con los jóvenes, ¿no? Y ahorita que tenemos esta oportunidad de abrirlo a los padres, realmente es eso, ¿no? Todo el tiempo decirles que es muy importante, digo, el acceso a las universidades, el acceso a un nuevo conocimiento, pero también prepararnos en otras áreas de desarrollo personal, porque al final de cuentas se complementan y entonces nos hacen más fuertes, porque digo, todo este tema también de lo emocional, también es algo que estamos abriendo en las escuelas, de que pues los alumnos pues también de repente hay un alto índice en este caso de estrés, ese mismo estrés nos lleva a la deserción, pero todo es por el manejo de las emociones. Entonces creo que es muy importante manejar estas ambas partes, ¿no? El que todo el tiempo estemos teniendo acceso a este tipo de cursos que nos ayuden a crecer, nos ayuden a ser mejores personas, mejores profesionistas, y realmente nos va a abrir un camino muchísimo más amplio, ¿no? Porque digo, cuando nos quedamos a un cierto nivel escolar, la verdad es que el acceso precisamente a los trabajos, pues también se ve más limitado. Entonces, a veces yo les digo, tuve la experiencia incluso con mi sobrino, ¿no? Que fue algo también, creo que fue mi mayor reto, el decirle, le digo, es que si no estudias, le digo, porque realmente tus papás te están dando la oportunidad, aprovéchalo. Le digo, porque si nada más te quedas con un nivel, no sé, secundaria, preparatoria, entonces el acceso que vas a tener a un trabajo, le digo, va a estar bastante limitado. Pero en cambio, si te preparas mejor, entonces, y digo, vas a tener acceso a un mejor puesto de trabajo, y mejor aún, que no estés esperanzado a un puesto de trabajo, o sea, que tú puedas abrir tu propia fuente de trabajo. Entonces, a los papás realmente, darles ese apoyo a los jóvenes, ¿no? Porque ellos de verdad quieren hacer las cosas, pero a veces se sienten limitados, a veces el ver situaciones en casa de que a lo mejor no se tiene la suficiente solvencia económica para mandarlos a estudiar. Digo, sí les puedo decir que por lo menos aquí en Guanajuato, acá en la Universidad de Guanajuato, hay becas precisamente para darle acceso a aquellos estudiantes que vienen de comunidades, que vienen de escasos recursos, para que tengan acceso a la educación, y que eso no sea que en este caso no sea una limitante, ¿no? Del poder acceder a las universidades, en este caso a la universidad. Wow, maestra. Fíjese, yo no sabía tampoco de que sí tengan becas y ayudan y apoyan a los jóvenes. Esa universidad es una cosa hermosa. Cuando yo estaba chica, yo siempre decía que yo quería ir un día a una universidad así, de esa, como la de Guanajuato, la UNAM. Nunca llegué a una universidad así porque la prueba de admisión y uno solo se limitaba porque también el costo, ¿verdad? Nunca yo sabía que había becas en aquellos tiempos. Por eso es importante estos programas, para informar, que te informes que existen las becas, que hay ayuda para jóvenes de bajos recursos y que no sea la limitación. Maestra, muchísimas gracias. Esa información, ojalá que le llegue a alguien que todavía ahorita la pueda usar para el año que viene, el año escolar que sigue. Y la pregunta última, la pregunta del millón, maestra, que yo siempre quería hacerle esta pregunta a usted, porque yo soy de Guanajuato y de México, y mi México está en mi corazón. Yo estoy en Estados Unidos, agradezco a este país que nos acogió, que nos dio la bienvenida, y ahora sí que está uno mitad allá, mitad acá, porque ya tu familia está acá, pero mi México es algo grande para mí. Ahorita que vienen nuestras fiestas patrias, el mes de la herencia hispana también como ahora, me llena de emoción, de cariño. A mi edad todavía estoy dando clases de ballet folclórico porque está en mi corazón, mi México, y nunca se va a salir. Pero yo quisiera, maestra, que usted me contestara esta pregunta. ¿Qué mensaje le manda usted al mundo de durante toda su trayectoria como maestra de la Universidad de Guanajuato? ¿En cuántas generaciones
¿Cuántos estudiantes le ha tocado a usted ver graduados que se van bien preparados de ahí a ejercer sus carreras por el mundo? ¿Cuántos le ha tocado ver, maestra, para que el mundo sepa que Guanajuato educa a jóvenes que salen preparados a todo el mundo en su experiencia como maestra de la Universidad de Guanajuato? Sí, bueno, en este campus en específico, pues ya este año precisamente cumplo 10 años como docente de la carrera de gestión empresarial. Y es una pregunta que realmente no me habían hecho, o sea, que me puso a pensar de, híjole, ¿cuántos jóvenes he visto pasar? Entonces, por lo menos, por año, sí he visto egresar entre 50 y 60 estudiantes. Entonces, imagínate, 50, 60 por 10 años, o sea, Wow. ¿cuántos han pasado por mis manos? Eso sin contar las otras carreras que algunos han tomado clases conmigo. Entonces, es una satisfacción tan grande el realmente ver cuántos jóvenes se han podido titular, cuántos jóvenes pues he podido tocar de una o de otra manera, el podérmelos encontrar años después, ya siendo, no sé, a lo mejor algún puesto de alguna gerencia, algún puesto de la parte administrativa, de finanzas, de impuestos. Algunos otros han puesto sus propias empresas y realmente, o sea, ver cómo algunos otros han regresado incluso como profesores en la Wow, universidad. maestra, qué Entonces, hermoso. híjole, el ver todo eso es una satisfacción tan grande y realmente digo, la Universidad de Guanajuato es una de las principales universidades estatales a nivel México por su calidad educativa. Entonces, digo, la verdad es que me siento muy orgullosa de pertenecer a esta universidad, que es una de las mejores universidades a nivel Guanajuato, y también por la calidad y cantidad de profesores que tenemos con a nivel doctorado y que además de tener el nivel doctorado pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, calidad educativa tenemos en Guanajuato, tenemos en México y realmente, y esto me lo ha dicho incluso un estudiante que tuve la oportunidad de motivarlo para visitar una universidad en Chicago Sí. y tuvo la oportunidad de compartir, ¿no? Con otros compañeritos. Entonces, él regresó a la universidad, compartió su experiencia y les comentaba a los compañeros, les decía, de verdad, no tengan miedo de irse a estudiar a una universidad en el extranjero. Dice, en cuanto a calidad educativa, tenemos la misma calidad y bromeando decía, y también tenemos al profesor que de repente a lo mejor no nos gusta tanto porque a lo mejor su tono de voz no les agrada, dice, allá también existe el mismo profesor con esas mismas características, o el profesor que es súper movido, dice, y acá también lo tenemos, dice, entonces no nos sintamos, ahora sí que más chiquitos con respecto a otras universidades, porque dice, Ándele. no es cierto, tenemos la misma calidad educativa y podemos tener acceso a los mismos recursos. Entonces, el chiste es aprovechar lo que tenemos en nuestro México y también y demostrar que tenemos la misma capacidad para hacerlo aquí y en otros lugares. Simplemente es creérnosla que tenemos ahora sí que todos los recursos en nuestras manos para proyectarlo hacia el exterior. Wow, maestra. Eso me da un orgullo, no se imagina, tan grande, tan grande. Yo tenía esa curiosidad de investigar y qué más que hoy que tenemos la oportunidad de compartir esta entrevista, esta charla en YouTube, si me da permiso, maestra, porque así muchísimas personas se van a enterar y me da gusto también escuchar que personas de aquí les interesa irse a estudiar allá y aprenden un inglés igual que el de aquí. El español, maestra, ahorita, ser bilingüe, yo les digo a los jóvenes de ahora, ser bilingüe es un plus. En cualquier carrera que tú estudies y eres bilingüe, inmediatamente te gradúas y hay 7 o 10 posiciones abiertas para ti por hablar los dos idiomas. Entonces, ser bilingüe no es nada que te debe de avergonzar. Al contrario, entre más idiomas hablemos, es mejor. Y como dice usted, que ese muchacho vino a darles la información de que se fueron al extranjero. La oportunidad de salir al extranjero y aprender a conocer otros idiomas, otras culturas, es hermoso, es hermoso. Y también mi hija, la que le digo maestra, que va a tener su doctorado,
Ahora en diciembre, este diciembre pasado, fue a visitar un primo que se graduó de la UNAM. Y a mí me dio tanto gusto que ella llegó impresionada, maestra, ya para cerrar. Y eso es para contarles que en México tenemos graduados sobresalientes. Llegó impresionada porque dice, mamá, ¿qué crees? Que Sergio habla un inglés perfecto y estudió en México. Y aparte yo le digo que se venga a visitarme a Miami y me dice que él cuando viene, viene con su empresa, que trabaja en México, maestra, graduado en México, trabaja para una empresa americana y él viene acá nada más por negocios de la empresa y dura una semana y le dice, ¿y cómo te comunicas? Dice, yo hablo en inglés perfecto. Dice, si quieres practicamos. Dice, mamá, hablan inglés y todo aprenden en las universidades de México. Entonces, fíjese, maestra, qué hermoso que ese mensaje le llegue al mundo. Y graduado allá, él está trabajando para una empresa americana, viaja, conoce y orgulloso de haber estudiado en México. O sea que México tiene todo, maestra. Tenemos cultura, tradiciones, gente somos muy amigables, alegres. Escuché ayer también en uno de los, a veces veo documentales, que se considera como uno de los países más felices, fíjese. En las noticias a veces ponen solo la parte que no es tan buena de México, pero si se considera país feliz, es porque hay mucha unidad familiar, porque la familia es bien importante allá. Yo me recuerdo cuando vivía allá, toda la cuadra de vecinas nos visitábamos, si alguien se enfermaba, estamos al pendiente unos de otros, y eso es la calidad de vida y la armoniosa que es la persona de México. Pues muchas gracias, Y maestra. ya digo, por último, como adicional y recalcar lo que comentabas, ¿no? El que sí se den la oportunidad mientras están estudiando de tener esa experiencia de salir al extranjero donde ustedes quieran, porque eso de verdad les abre el panorama, que fue lo que le sucedió a este chico que regresó a compartir la experiencia de sus compañeros. El hecho de salir a otro país, conocer precisamente cómo eran las clases en otro lugar, compartir, de hecho tuvo la experiencia de compartir con un despacho financiero en Chicago. Entonces, esas pequeñas experiencias de visitar una universidad en el extranjero, una empresa y empresas dentro de igual de México, el tener esa experiencia no solamente académica, sino irlo interrelacionando con la parte práctica, pero desde que están estudiando, no se esperen a que ya estén en el 9º semestre y dónde voy a estudiar, dónde voy a hacer mis prácticas, no, desde que están estudiando, búsquense aunque sea una pequeña empresa que les abra el panorama, que les abra nuevas posibilidades y si lo pueden hacer en otro país para que les, ahora sí que les rompa el chip y el esquema mental que a veces tenemos, de a veces de casa o simplemente de lo que alcanzamos a ver a nuestro alrededor. Entonces, hay que abrir horizontes para abrir en este caso también nuevos conocimientos, nuevas expectativas y nuevas oportunidades y tener la oportunidad de conocer personas como tú, Irma, como Jackie, como tantas personas que nos hemos abierto camino. Entonces, abrir nuestro círculo de personas, eso la verdad es que les va a dar un plus y una apertura como no tienen idea. Gracias, maestra, gracias. Ese es el mensaje que les queremos dar hoy. Por eso el título de Historias que Inspiran, porque estas historias que inspiran van a inspirar a muchísimos jóvenes, a mamás a que los motiven a estudiar, a que se sientan, no chiquitos, como dijo usted, que siempre tenemos que atender eso. Me siento inferior, me siento pequeñito, no. México tiene la calidad educativa a nivel de cualquier universidad y que vayan orgullosos y contentos de tener ese contacto con otros estudiantes en cualquier país. Buen consejo, maestra, porque así ya cuando ellos ya se gradúan, en esa oportunidad de dar una visitada, a lo mejor hasta un empleo ya les ofrecen y salen graduados y ya con trabajo. Porque ser bilingüe, se los digo yo hoy, de todo corazón, graduado y bilingüe, oportunidades para ti en todo el mundo. Así que felicidades a todos los estudiantes y a todos los que siguen preparándose. Y si por alguna razón no estudiaste, no te preocupes. Hay carreras universitarias que son más cortas, no al nivel de una academia universitaria, pero los colegios de la ciudad aquí en Chicago tienen también clases que te dan como por ejemplo 2 años y ya tienes un diplomado en rayos X, en hacer ultrasonidos, muchas cosas que hay que informarnos para saber y vamos a ser los futuros profesionales de todo el mundo.
Así que ese es todo el mensaje hoy, maestra. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Ya después me manda su dirección porque le voy a mandar su placa que les hice a todos los maestros que entrevisté. Ay, Mi muchas libro gracias. que ese día ya después usted se fue de aquel lado y ya no se lo di, aquí lo tengo, se lo voy a mandar por correo. Me manda la dirección y muchísimas gracias por estar aquí. Queremos de verdad motivarlos y que todos lleguen a ser profesionales del futuro y cambiemos el mundo para bien. Quiero escuchar que esos universitarios de Guanajuato, de la universidad, andan después en otro país y que lo compartan, así como hoy nos tocó escuchar su historia. Muchísimas gracias, maestra, y usted está haciendo No, un cambio muchísimas enorme, gracias. enorme, maestra. Gracias, un abrazo de corazón y me manda la dirección para mandarle eso. Gracias, gracias. ¿Sí me da permiso de ponerlo en YouTube? Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Bendiciones y saludos a su familia. Y muchísimas gracias por este tiempo que vamos a tocar muchas vidas, estoy segura, maestra.